sin ningún tipo de duda. Lo que ha dicho la trama es una gran verdad. Ahora esta persona se dio cuenta de muchísimas cosas y vas a ver ahora lo que viene para ti. Mira lo que te dice también este mensaje canalizado. Nunca me imaginé que fueras tan difícil de olvidar. Nada que te olvido, mi Dios. Nada que olvido a esa persona. Así que chequea este video para que te des cuenta de los detallitos. Porque te estoy diciendo lo de la trama. Fíjate bien. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos de una buena vez, ya de inmediato, a ver cuál es tu lectura para el día de hoy. Como siempre, visualiza mentalmente a esa persona y le vas a preguntar qué siente, qué piensa. Pregúntale también al tarot qué posibilidades hay de una vuelta, un regreso, o de que todo esto siga igual, de que no se termine esta relación que tienen, o si hay alguna persona nueva que pueda estar llegando pronto a tu vida. También lo vamos a preguntar. Y pregunta también qué consejos te puedes dar el tarot, cuál sería la trama en todo esto y cuál sería el resultado final, ¿ok? Así que vamos entonces a cortar y veamos primero que nada la trama. ¿La trama cuál es? La trama es que pronto, quizás más temprano de lo que te puedas imaginar, sale a relucir una gran verdad. Bien sea que te enteres tú probablemente de una verdad que se consolida, o puede ser esa persona que caiga en cuenta en muchas cosas, que se dé cuenta de una gran verdad, que empiece a analizar y a darse cuenta que quizás ese no era el camino que tenía que tomar, que quizás a lo mejor hubo una equivocación de su parte tremenda y que ahora lo está viendo, que ahora le está cayendo el 20 y que se da cuenta pues de muchísimas cosas. Esto significa que esta persona en un momento determinado estuvo como cegado o cegada, como que no estaba viendo muy bien lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo. Quizás a lo mejor estaba haciendo cosas que ni siquiera se imaginaba el daño que podía estar haciendo, ¿no? Porque a veces uno comete errores sin darse cuenta de lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y eso pudo haber estado pasando. Entonces aquí en esta ciénaga lo que se han es acumulado problemas, situaciones, pesadeces, pesadumbres, dudas, incertidumbres, mentiras, cualquier cantidad de cosas que se estaban acumulando aquí bajo esta ciénaga, y que solamente la luna por intuición estaba empezando empieza a sacar esta persona, la luna empieza a sacar por intuición todas estas cosas. Entonces, al estar volteada la carta, ya me están hablando, Cáncer, que esta persona está entrando en realidad en muchas cosas, se está dando cuenta de cosas, que inclusive a lo mejor si ustedes terminaron, probablemente ahora esta persona se está dando cuenta el daño que pudo haber hecho y que lo pudo haber evitado y no lo hizo porque no se dio cuenta. Quiero que quede claro esto, ¿no? Entonces aquí sería esta carta, es la carta de la trama. Vamos a ver ahora entonces qué te dice esa persona. ¿Cuáles serían las dos energías de la que te habla o la que te dice energéticamente hablando? No tiene que venir a decírtela. Es lo que quiere hablarte, lo que siente y lo que piensa de ti. Ajá. Mira, lo vi claro ya. Ya lo entendí perfectamente. Esta persona se dio cuenta y le cayó como decir el 20 redondito, que esta persona cometió un delito, un error, se fue por otro lado, por otra vía, y resulta que no encontró el camino de la felicidad. Esta persona, fíjate tú cómo ahora esto se ve que está con alguien o que estuvo con alguien o que en realidad todavía está enredada o enredado con alguien que no ha podido, por alguna razón no se ha podido solventar esta situación y que ahora está dándose cuenta de muchas cosas. Y fíjate, una persona viendo para un lado y esta otra persona viendo para el otro. Esta persona lo que te quiere decir con esto es que en donde está, Cáncer, oye bien, quiero que quede claro, en donde está no es feliz. Alguien que de verdad
no siente la felicidad, siente que perdió quizás la felicidad contigo, y eso es justamente lo que esta persona está entendiendo ahora. Ahora la luna le está hablando y le está diciendo por intuición, está saliendo a flote todas esas cantidades de cosas que habían en esa ciénaga. Ahí, ahora sí que las está viendo con claridad esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo la luna, al oscuro, pero con la luz de la luna nada más, la intuición empezó a salir, y ahora esta persona se da cuenta que verdaderamente cometió un gran delito, un gran error. Esto es significado de que hay una persona que todavía está enganchada a otra relación y que por algún motivo, claro, con esta carta no ha podido soltarse, pero que quiere es replantear otra cosa, quiere salirse de esta relación y plantear otra situación para el futuro. Fíjate tú que esta persona se ve que está mirando, es dándole la espalda a esta relación, le está dando la espalda completamente. Eso significa que verdaderamente sí, te lo tengo que decir, esta persona no es feliz en donde está. Le está dando la espalda porque quiere ahora es otra cosa, quiere replantear otra cosa. Bien sea contigo o sea con quien sea, vamos a estar claros. No te lo voy a poner con que ya quiere venir a donde tú estás. Probablemente sí, pero lo cierto de ahorita, el punto álgido acá, la situación que se presenta acá es el hecho de que esta persona no ha podido verdaderamente ser feliz. Un segundo, voy a abrirle la puerta al gato, si me permiten. Es mi jefe, tengo que escucharle. Vamos. Ahí tiene, pues. Vaya, pues. Bueno, entonces, como les seguía hablando, les seguía diciendo, vamos pues a continuar. Y eso es lo que sucede. Ahorita esta persona en donde esté se ha dado cuenta de muchos detalles. Quizás a lo mejor sienta también esta persona, probablemente sienta que verdaderamente ya es tarde para un regreso contigo. Probablemente. Yo no voy a decir que lo intentó o no lo ha intentado. Quizás a lo mejor esa es también su tristeza ahora, que siente que probablemente ya regresar contigo sería quizás ya tarde, porque mira lo que hizo, porque cometió un error, porque se fue con alguien, porque metió las patas, porque no se dio cuenta con quién se fue, como que a lo mejor escogió algo fácil y resulta que ahora todo se le volteó, ese camión de arena le cayó encima, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Es lo que te quiero decir con esta situación. Vamos a seguir sacando aquí más. Mira lo que dice la relación o la situación. Mira, aquí hay toda la posibilidad y te lo están diciendo muy claramente. Aquí hay, si tú le preguntas, esta es la carta de lo que habla la relación o la situación, de las posibilidades que puedan existir de que esta relación se pueda volver a dar o no. O en caso tal, la carta, dependiendo que la carta que salga, el porqué de esta ruptura en caso tal. Pero aquí te están diciendo que hay todas las posibilidades abiertas para que esta relación entre tú y esa personita del pasado se pueda volver a dar. ¿Me estás entendiendo? Así que hay posibilidades grandes, muy grandes, las posibilidades de que esta relación se pudiese volver a dar. Claro, la relación está diciendo, todo depende de ustedes, lo que ustedes digan. Si a ti te parece que sí, que tú le puedes darle el chance a esta persona de darle la oportunidad o de darle el perdón o de comprender la situación que está pasando, pues muy bien. Si esta persona lo que quiere es un regreso contigo, pues están las puertas abiertas. Hay posibilidades, muchas posibilidades, pero hay que entender pues que depende de ustedes. Vamos a estar claros. Y mira el resultado final. ¿Qué te parece, mi querido Cáncer? ¿Cómo la ves desde ahí? Mira el resultado final. 9 copas. Alegría, tranquilidad, felicidad. La felicidad está casi lista porque el 10 de copas ya sería la felicidad. Aquí falta una copa. Una copa que vendría siendo quizás el perdón definitivo. Quizás pueda ser el olvido total de todo lo que pasó anteriormente y comencemos de nuevo. Pero sí se ve una cierta alegría en la situación. Esta es, vamos a decir,
Este es el resultado final. El resultado final, mira cómo lo estamos viendo maravillosamente bien. Ahora, ¿qué mensajes, qué consejos o qué advertencias te pueda estar dando el tarot muy dentro de todo? Mira, sí. Te están diciendo que termina de salir de ese duelo. Trata de salir de ese duelo de una buena vez. Trata de hacerlo porque lo que viene para ti son cosas completamente diferentes para ti con respecto a esa personita del pasado. Esa persona del pasado también tiene que salir de ese duelo que tiene, de esta situación que tiene, para entrar, como quien dice, a este 9 de copas al menos. Fíjate, fueron 2 cartas de copas que salieron muy seguidas. Esto significa que todavía aquí existen sentimientos, ¿sabes? Y sí, mira, esta persona prácticamente tiene la decisión tomada, porque también hay que notar que es una persona que está súper cansada con esta relación que tiene, está agobiada, está que no puede más, está que mira cómo está caminando para ir a la casa, está que no puede más. Necesita ir soltando carga por carga para poderse sentir más ligera o ligero y poder llegar a donde tú estás. Así que las decisiones, mi querido y adorado Cáncer, están prácticamente en la puerta del horno. Vamos a decir así. Aquí lo que hace falta es tomar la acción. Como decir, el documento está firmado, lo que hay es que actuar ahora, ¿no? En consecuencia. Vamos a ver aquí qué te pueden decir aquí las cartas, qué te puede decir esta carta. Y dice que esto es por justicia divina. Todo esto que se pueda estar dando, mi querido Cáncer, dicen que puede ser por justicia divina lo que vaya a venir a tu vida, ¿no? Vamos y seguimos sacando más cartas aquí. Y dice, volteará el mundo buscando que le perdones. Eso es un hecho. Porque de verdad la persona está sumamente, digamos, como digo, revuelta. Su mente, su corazón ahorita está bastante revuelto y todo ahora que se está dando cuenta de muchas cosas. Ahora está entrando en cuenta muchas cosas que no debió nunca haberse salido de la relación, o que no debió nunca haber tomado ese camino que tomó, o que no debió nunca sino haberlo pensado antes de hacerlo, ¿entiendes? Porque sí, dejó su felicidad atrás, así de sencillo, dejó contigo la felicidad, ahora la viene a buscar, la viene a recuperar. No deja de pensarte y te llamará. Mira pues, qué maravilla. Y también disimula, pero ya no puede más. Lógico, ¿qué disimula esta persona? Disimula el hecho de que estar con alguien y pensar en ti es bastante como difícil, ¿no? Tener que estar con alguien y estar pensando en ti. Hasta se le pudo haber salido de vez en cuando tu nombre delante de esa persona. Y fíjate, eso es como decir marca mayor, ¿no? Yo fuera esa otra persona ya le hubiera dado 2 patadas por las nalgas a esa persona por haberme confundido contigo. Sinceramente yo te lo digo. Verdaderamente. Así que veo acá, mira, hay muchas cosas buenas que estoy viendo acá alrededor de estas cartas. Estoy viendo cosas maravillosas, cosas que ya, y sobre todo, solito o solita, cayó esta persona en cuenta en lo que hizo y en lo que realmente necesita ahora. Esto por justicia divina. Esto le está sucediendo a esta persona por justicia divina. Esto no fue que tú le hablaste, le dijiste, le llamaste. No. Esto es la justicia que ha actuado en este momento, en este preciso momento. Ha actuado y ahora esta persona lo está viendo todo, absolutamente todo claro, mi querido Cáncer. Vamos a ver ahora un mensajito canalizado que venga para ti y que dice lo siguiente. Nunca me imaginé que fueras tan difícil de olvidar. Nada que te olvido, Dios, dice esta persona. Date cuenta. Y no te va a olvidar, porque sencillamente la relación que tiene ahorita lo que hace es que te hace recordar más y más. Todo es diferente. Es una persona que está extrañando todo. Hasta tus regaños los está extrañando. Tus lágrimas los está extrañando. Todo tú está extrañando a esa persona. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero mucho. Bye bye.